Hola a todos, soy Ernesto Ugarte y este es mi canal Señales para Construir Fe. Pero antes de continuar, les recuerdo como siempre que si les gusta el video, den su like al programa y que quienes aún no estén suscritos lo hagan, activando el botón rojo y seguidamente la campanita para que sean notificados cuando suba un nuevo video. Dicho esto, vamos al tema. En el estudio pasado, iniciamos una serie acerca de los servicios de expiación que se realizaban en el tabernáculo de los israelitas y estamos descifrando sus significados. Estos estudios están concatenados de tal forma que los que anteceden son importantes para entender los que siguen. Por esta razón, si alguien no vio el video anterior, les recomiendo que lo haga. Del estudio anterior, rescato una idea fundamental para poder seguir. Es el concepto de intercambio sustitutivo que surge del acto del penitente de imponer su mano sobre la víctima antes de que ésta sea sacrificada. Recordemos que este acto ocurría junto al altar de los holocaustos frente al sacerdote. Mediante este rito, el penitente simbólicamente transfería su pecado y su culpabilidad al animal inocente, quedando libre de la culpabilidad que conlleva, lo que le eximía de sufrir el castigo, la muerte, que como pecador y culpable le correspondía. Seguidamente, el animal sustituto era degollado, muriendo en lugar del oferente. Pero al mismo tiempo, se producía otra transferencia, pero esta vez en sentido inverso. La víctima inocente, pura y perfecta, al ser tocada por la mano del oferente, simbólicamente transfería al penitente toda su inocencia y pureza, carente de toda culpa. El resultado final de este intercambio sustitutivo entre las dos partes era que la culpa del pecador había sido cargada sobre la víctima inocente, muriendo en su lugar, y la iniquidad del penitente había sido reemplazada con la pureza y perfección de la ofrenda. Estas dos transferencias que ocurrían en sentidos opuestos las graficamos en el estudio pasado en la forma que sigue. Ahí nos podemos dar cuenta en este cuadro que la pureza del animal ofrecido era transferida al pecador arrepentido y la culpa del penitente era cargada sobre la víctima inocente. Esta doble transferencia era un símbolo de lo que ocurre en el nuevo pacto cuando el pecador arrepentido pide perdón a Dios confiado en la suficiencia de los méritos de Jesucristo. Estos méritos de Jesucristo son tres. 1. Su muerte vicaria o sustitutiva en lugar del pecador. Esto ha logrado que la culpa del pecador fuese pagada a un precio infinito, con la vida del Inmaculado Jesús. 2. Su vida de obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Este es el segundo mérito. Esto era lo que representaba la pureza del animal. Recuerden ustedes que lo que se sacrificaba era uno de los animales puros. Los animales inmundos no podían ser sacrificados. Tenía que ser lo que el libro de Levítico cataloga entre animales limpios e inmundos. Y lo otro era la perfección física de la ofrenda. También representaba, ¿no es cierto?, el animal tenía que ser sin defecto y esto representaba la perfecta obediencia de Jesús a la voluntad de su Padre. La voluntad de Dios para con el ser humano está expresada en los 10 mandamientos, la ley de Dios, que Jesús guardó perfectamente, porque el motor para guardarla fue el amor a su Padre y el amor a la especie humana.
Jesús mismo sintetizó la ley de Dios en dos grandes mandamientos. Dijo que el primero de ellos era: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y después agregó que el segundo era semejante al primero: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, Jesús amó perfectamente a su Padre, Dios, y a la humanidad que había caído. Es esta pureza y santidad de Jesucristo la que Dios valora cuando nos perdona. Jesús no es solo quien ha muerto en lugar del pecador pagando su culpa, sino que también ha vivido la vida sin pecado que debíamos vivir, pero que como transgresores ningún ser humano vivió jamás. Pues bien, cuando Dios nos perdona en los méritos de Jesucristo, desvía su vista de nuestra iniquidad para apreciar solo la perfección de vida de su Hijo único Jesucristo, quien de este modo se transforma en el garante de la especie humana. Es garante porque Jesús en su humanidad ha reivindicado la transgredida ley de Dios en la carne, pues es el único ser humano que la ha guardado perfectamente. Esto trajo como consecuencia que la especie humana pasara a ser digna de la redención en Cristo Jesús, pues Él, siendo verdaderamente hombre, fue obediente a Dios, aunque sea el único entre todos. Tercer mérito: Jesús es el Verbo de Dios y como tal es el creador de todo cuanto existe. Esto lo dice claramente el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y los versículos del 1 al 3. Leo: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas llegaron a ser por medio de Él, y sin Él, nada de lo que es habría llegado a ser. Verbo es la traducción del término griego logos, que puede ser traducido como palabra, verbo, discurso o razón. La descripción que el Evangelio de Juan hace acerca del Verbo sostiene que existía junto a Dios antes de todo lo creado, pues dice que estaba con Él desde el principio. Pero agrega que no solo estaba con Dios, sino que era Dios. Entonces pasa a declarar que todas las cosas llegaron a ser por medio de Él y sin Él nada de lo que es habría llegado a ser. O sea, el Verbo fue el agente imprescindible para que todo lo que es llegase a la existencia. De este modo, el prólogo del Evangelio de Juan, en sus primeros 3 versículos, nos ha remitido hasta antes del principio del tiempo, mostrándonos que desde siempre el Verbo estuvo junto a Dios, y posteriormente el relato nos lleva a la creación misma, contándonos que el agente creador ha sido el Verbo. Por su parte, el libro del Génesis, en su primer versículo, también nos remite al principio de todo, declarando lo siguiente: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Después de describir en detalle la secuencia en que las cosas fueron llamadas a existir, el relato nos lleva al momento cúlmine de la obra creadora de Dios, la creación del ser humano. Con el antecedente que nos entrega Juan de que todo fue creado por medio del Verbo, podemos arribar a la conclusión de que fue Él quien creó a Adán y a Eva, la primera pareja de humanos. Llegando a este punto, es necesario preguntarse: ¿quién es el Verbo? El mismo Evangelio de Juan nos da la pista precisa para definir claramente la identidad del Verbo,
pues dice en Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto significa que abandonó su sitial junto al Padre para tomar forma humana y venir a vivir como un hombre entre los hombres. No queda duda de que el Verbo es Jesús antes de encarnarse, quien como agente activo de la creación de Dios creó el universo y especialmente creó al ser humano. Esta particularidad, la de habernos creado, es uno de los méritos que lo acredita y le da la autoridad moral para haber sido nuestro sustituto en la cruz. Pues al asumir su sacrificio se estaba responsabilizando de habernos creado, y al hacerse semejante a nosotros y vivir en obediencia a Dios, demostraba que la especie humana era redimible. Corresponde analizar a la luz de estos méritos salvíficos de Jesús, de qué manera se produce el intercambio sustitutivo en el nuevo pacto, intercambio que en el antiguo pacto era protagonizado por el oferente y su ofrenda. Así como la víctima sustitutiva recibía la carga de la culpa del penitente, liberando a éste de la pena de muerte, Jesús recibió, estando en la cruz, la carga de la culpabilidad de los pecados de toda la humanidad, desde Adán hasta el último ser humano que nazca al fin de los siglos. Aquí encontramos dos diferencias importantes con respecto al intercambio sustitutivo en el antiguo pacto, y estas son: 1. En el antiguo pacto, cada penitente llevaba su propia ofrenda al altar de los holocaustos para ser sacrificada tantas veces como lo necesitase, con lo que los sacrificios en el recinto del tabernáculo y en épocas posteriores en el templo llegaron a ser incontables. A diferencia, Hebreos 9:28 dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Es decir, que recibió la carga del pecado de todos los seres humanos en la cruz del Calvario por una sola vez. Y Hebreos 10, 12 y 14 nos dicen que el efecto salvífico de su único sacrificio es para siempre. Recordemos esto porque es muy importante. Un solo sacrificio por todos y para siempre, o sea, un sacrificio irrepetible. No necesita ser repetido, pues a la luz de los pasajes anteriores es plenamente eficaz. Eficacia que no tenían los sacrificios de animales, pues los sustitutos no cumplían las condiciones que a diferencia apreciamos en los méritos de Jesucristo. La segunda diferencia es una consecuencia de la primera. Se produce porque la primera fase del intercambio sustitutivo, la de la carga del pecado sobre el sustituto, ya se realizó sobre Jesús, esta vez en beneficio de toda la humanidad hace casi 2000 años. Entonces, la aplicación del intercambio sustitutivo al individuo encierra una diferencia importante con lo que ocurría en el antiguo pacto. Esta diferencia está descrita en Juan 3:16, pasaje que he mencionado varias veces en otros estudios. Juan 3:16 nos dice que el sacrificio de Jesús realizado fue por todos y que fue para siempre, y que se aplica personalmente al individuo cuando éste cree en Jesús como su Salvador personal. Esto significa que el creyente es perdonado cuando confiesa arrepentido su pecado a Dios, invocando
esos méritos de su Salvador Jesús. De este modo, el sacrificio de Jesús hecho a favor de todos, hace casi 2000 años, se pasa a aplicar al individuo en forma particular. Bueno amigos, hasta aquí llegamos en el presente estudio. Es esencial para continuar con la serie acerca de la expiación que iniciamos en el estudio anterior. Los insto a que la sigan viendo y no perderse los episodios que vienen. Sin más, me despido deseándoles que Dios les bendiga. Hasta el próximo, que estén todos muy bien.